Cuando el hombre comenzó a cultivar de manera sistemática las tierras, creó paradójicamente, sin proponérselo, las condiciones para la aparición de plagas y enfermedades. Esto quiere decir que cuando el hombre desarrolló la agricultura, al mismo tiempo desarrollaba, sin saberlo, a su enemigo número uno. Las plagas son grupos de insectos que se adaptan a las plantaciones y viven de ellas, al igual que algunos hongos y bacterias, pero que para el hombre representan una amenaza en el rendimiento de las producciones. Sin embargo, desde el inicio de la agricultura y con la aparición de las primeras plagas y enfermedades, el hombre intentó acabar con ellas de varias maneras, desde el uso de productos naturales hasta agroquímicos y modificación genética. Hablamos con el doctor Horacio Grillo, investigador del Instituto de Biotecnología de las Plantas de Cuba, para que nos contara qué diferencia hay entre las principales técnicas para reducir las plagas y enfermedades. Primeramente se hizo de forma manual, colectando los insectos que se podían colectar, etcétera, pero no era posible con aquellas plagas que son generadas por microorganismos. Entonces surgió con el desarrollo inevitable de la agricultura la aparición de algunos productos naturales, digamos como el azufre, que se utilizaban para combatir algunas de estas plagas en el sentido amplio de la palabra. Y tiempo después pues aparecieron los productos insecticidas o plaguicidas de laboratorio. El desarrollo de la agricultura fue avanzando al igual que la fabricación de los agroquímicos, haciéndolos cada vez más poderosos porque los insectos u organismos plagas generaron un sistema de resistencia a estos productos. Entonces esto da lugar a que algunas plagas resulten incontrolables y hay algunos cultivos en los cuales ellas se desarrollan que hay que abandonar porque son irrentables, no se puede cosechar nada, etcétera, y los gastos son enormes. Otra de las formas que ha implementado el hombre para proteger los cultivos del ataque de las plagas es la modificación genética de las propias plantas. Esta técnica permite hacer cruzamientos genéticos entre distintas especies animales y vegetales para obtener plantas más resistentes a ciertas plagas. Esto tiene su implicación técnica a la larga. ¿Por qué? Porque va a suceder con eso lo mismo que sucedió con los insecticidas químicos de síntesis. Además, no está probado cuál es la repercusión, cuál es el impacto de estas plantas modificadas en la dieta de los animales y los hombres. Hay que ser muy cuidadoso con eso. El uso indiscriminado de estas técnicas ha producido colapsos en la agricultura, deteriorando las tierras y haciéndolas improductivas. Tanto el Valle de Sébaco en Nicaragua y el Valle de Constanza en República Dominicana. Ambos eran territorios sumamente fértiles para los cultivos, pero se alcanzó un caos en el que ningún agroquímico podía ya controlar las plagas y enfermedades, y se tuvieron que hacer investigaciones en nuevas alternativas. Y fue necesario entonces una terapia de choque, por así decirlo, de dejar de utilizar esos químicos y usar en su lugar otros productos más amigables con la naturaleza, de modo que se pudiera recuperar la agricultura. Y afortunadamente así ha sucedido. Entonces, ¿qué sucede? Que el uso de otros productos distintos de los productos agroquímicos para desarrollar agricultura es una necesidad actual para evitar llegar a la crisis por el uso indiscriminado de estos productos. Al ver los resultados negativos del uso de los agroquímicos o de los cultivos modificados genéticamente, se implementó la lucha biológica. Reproducir en las condiciones de la agrotecnia del cultivo eso que sucede en un monte virgen o en un pastizal no perturbado por el hombre. Entonces el hombre moderno, el agricultor moderno, ha copiado algunas partes de esa cadena de dependencia o red alimentaria o trófica y trata de reproducirla en los cultivos. Quiere decir que es un sistema para combatir las plagas y enfermedades usando otros agentes biológicos.
Entonces, cuando el hombre manipula algunos de estos agentes naturales para combatir las plagas, esta práctica se llama control biológico o lucha biológica. Los microorganismos se aplicarán en los cultivos de manera metódica o cuando aparezca una plaga o enfermedad, pero deben ser elaborados en un laboratorio, ya que es necesario contar con una cantidad suficiente para aplicar en el campo y que este bioinsumo realice el control de la plaga o enfermedad y así ir reemplazando al agroquímico. Según lo que nos explicó el Dr. Grillo, estos bioinsumos servirán para atacar patógenos de manera natural sin producir perjuicios a la tierra ni a los productores. Cada caso de plaga y cultivo e interacción con estos agentes de control es un caso diferente, pero puede hacerse un resumen muy general de que los productos biológicos, su acción permanece en el tiempo, en el campo. Es decir, son de tipo sustentable, duran más tiempo su acción en el campo que los químicos, que no contaminan el ambiente y con ello no contaminan el agua, el aire, el suelo, los animales y también al hombre, y que son generalmente más fáciles de producir o de reproducir. Pero, ¿cómo saber qué controlador biológico se debería aplicar? Y entonces, en función del análisis que hace el especialista de control biológico respecto a la plaga que está dañando un determinado cultivo, bueno, pues él decide qué cosa es lo que hay que aplicar. Bueno, es un hongo aquí lo que hay que aplicar y debe ser fulano, porque según esta cadena de acontecimientos es el que mejor va a funcionar. O puede ser una bacteria, y en función del modo de acción del microorganismo es que se selecciona para luchar contra una plaga determinada. Los productores pueden aplicar en sus campos tanto agroquímicos como bioinsumos. Las diferencias entre ambos son abismales. Los agroquímicos destruyen la fertilidad de las tierras, generan una bola de nieve de plagas cada vez más resistentes. Terminan no solo con la plaga específica, sino con muchas otras que son benéficas para los cultivos. Y el medio ambiente recibe el efecto residual alcanzando las napas de aguas. Por su lado, los bioinsumos son inofensivos e inocuos para el medio ambiente y las personas y controlan las plagas de manera armónica con la naturaleza. Pero de esto hablaremos en el próximo programa.